Entonces arrancamos un poquito con el tema de revisión de la superficie. Eh, Como les decía, importantísimo ser súper exigentes. Yo les digo a veces es mejor, si la superficie no tiene las condiciones, es mejor decir, mire, la superficie le faltan esto, esto y esto, que lo vamos a ver. Si me la entrega así, o si quiere yo le cotizo el trabajo de cómo garantizar las pendientes, cómo garantizar las medias cañas, las regatas, los sifones, los platos, todo lo que debe tener la superficie. Pero si no me lo hace así, yo es mejor como que dar un paso al costado y decir, no, yo no me comprometo a hacer ese trabajo porque, como les decía, si uno lo hace, lo que está es, como se dice normalmente, comprando un problema, ¿no? Entonces, yo hago mi permeabilización, pero si eso no está garantizado, seguramente va a haber fallas a futuro que van a ser endilgadas a mí como impermeabilizador, ¿no? Entonces, finalmente, el que asume la responsabilidad de todo lo que pasa en la cubierta es el que puso la impermeabilización, ¿no? Ya de ahí para atrás, nadie va a decir, uy, sí, pero es que, claro, no, no, como les decía antes, no, es que no le hicimos la pendiente correcta, no, es que los desagües no eran suficientes, no, es que no había presupuesto para la media caña, todas esas cosas realmente cuando falla el manto, usted tiene que venir y solucionar porque usted fue el que hizo la impermeabilización, nadie va a reconocer la responsabilidad que tenía en la superficie y esto en construcción en obra nueva es súper común, ¿no? Que entregan una superficie y como que licitan a muchas empresas, muchos contratistas de impermeabilización y ahí todos por la puja finalmente se gana el contrato y cuando van a ver esos detalles, pues, uy, no, pero hagámosle. Pero ustedes saben que de las cosas más complicadas en construcción, y uno va a ver las posventas en los constructores, cuáles son las posventas, digamos, más dolorosas y más frecuentes en construcción. En obra nueva siempre dicen los directores de obra, impermeabilización es la campeona. Y segundo es carpintería, que también hay muchos problemas de ajustes, de temas, de cosas que uno pensaría. El resto de cosas, pues uno pinta, enchapa, pone los vidrios, pone todas las cosas y ya es muy raro que algo falle. Pero en impermeabilización es muy común, ¿no? Y eso se ve muchas veces por estos temas de superficies y en construcción, pues, como yo siempre digo, ¿no? Al final de un edificio, cuando ya estamos en la cubierta, normalmente faltan dos cosas, plata y tiempo. Entonces se está corriendo y se están haciendo las cosas ya para terminar, para entregar la obra. Entonces se suelen cometer muchos errores por esos dos factores, ¿no? Por correr y porque ya el presupuesto siempre normalmente está al límite. Entonces, el que llega y pone lo último, que es el recubrimiento impermeabilizante, a veces carga con toda esa responsabilidad y no debería ser, ¿no? Entonces, preparar esa superficie, el área debe estar siempre limpia, libre de elementos desprendibles, grasa, polvo, esto es muy importante. Las membranas de cualquier tipo son normalmente adheridas y si la superficie no tiene una consistencia suficiente para recibir la membrana y que no tenga capas viejas, como vamos a ver, o que no tenga elementos o morteros débiles que se puedan desprender, pues es clave para que el manto quede bien adherido. Eh, Otro tema, nuestras membranas, tenemos membranas de 2, 3, 4 y hasta 5 milímetros, pero cualquier protuberancia o elemento punzante que quede en la superficie, pues claramente por más refuerzo, por más robusto que sea el manto y tenga, digamos, tenemos refuerzos de fibra de vidrio y refuerzos de fibra de poliéster que tienen mucha más resistencia al punzonamiento, pero si tenemos protuberancias o temas medio punzantes en la superficie, pues eso pueda que cuando uno le instale no pase nada, pero si alguien le camina encima de algo que tiene que soportar una membrana que sigue siendo delgada, por más de que sea reforzada, pues tiende a fracturarla, ¿no? Entonces es importante garantizar esa limpieza de la superficie y que la superficie tenga esa planitud o que no tenga estas protuberancias que puedan llegar a perforar la membrana. Resanar las fisuras, eso es importante. Las placas muchas veces por retracción de fraguado, por movimientos, pueden llegar a tener pequeñas fisuras o agrietamientos. Es importante tratarlas de acuerdo a su tamaño, ¿no? Si son pequeñitas, incluso casi que de 1 milímetro para abajo, con la misma imprimación, eso se puede solucionar. Si ya son de mayor espesor, pues con un mortero adicionado, con un látex puede ser, o un mortero con cierta flexibilidad, o inclusive masillas asfálticas puede funcionar, o ya si son más gruesas, sellantes, preferiblemente de poliuretano, pues sellar ese tipo de fisuras. Y revisar los pendientados, como vamos a ver ahorita, ¿no? Súper clave la pendiente, ¿no? Cualquier impermeabilización, sea del tipo que sea, ya sea asfáltica, acrílica, de polímeros, de poliuria, poliuretano, si tiene emposamientos o si tiene retención de agua, va a tener fallas a mediano y largo plazo. Unos más rápido que otros, pero un enemigo importante de la impermeabilización es los emposamientos y por eso es importante garantizar las pendientes. Sigamos. Entonces, en esto de la preparación de la superficie,
La pendiente que se recomienda es 2%, es, digamos, lo ideal. De ahí para arriba sería, digamos, deseable, ¿no? Normalmente es muy complicado poder garantizar este tipo de pendiente, ¿no? No es fácil. O sea, una placa de concreto implica pues fundir con unos desniveles que a veces no es tan sencillo en obra o generar unos morteros de pendientado. Y si uno habla de un 2%, entonces en 10 metros pues se está hablando de 20 centímetros y generar eso. Incluso es costoso a veces generar un mortero, la sobrecarga que puede tener una placa por esa cantidad de material es importante. Pero realmente lo que nos garantiza que el agua fluya correctamente es esta pendiente. Y si el agua fluye rápido, ustedes cuando ven una cubierta con buena pendiente difícilmente presenta filtraciones. Normalmente los impermeabilizantes funcionan muy bien. Entonces, súper clave el 2%, que es lo mínimo que uno desearía para mantos que no tengan textura, 1%. Entonces ustedes van a trabajar un manto liso, como los mantos poliéster, los mantos roofer de nuestras referencias, que no tienen ningún texturizado, con 1% puede funcionar mínimo. Y los mantos que tienen textura, que ya el agua no fluye tan fácil, como los granulados o incluso los mantos de aluminio, que tienen algo de textura, es mejor tener una pendiente que vaya hacia el 1,5, preferiblemente el 2%. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues tener en cuenta que la pendiente, ¿no? Que es... No, no señora, una pendiente, digamos como el grafiquito está acá, de pronto los que están en línea lo ven en pantalla, a veces la gente lo confunde con los grados, ¿no? Que dicen, no, una cubierta como la escuadra de 30 grados o 45 grados. No, realmente la pendiente en porcentaje habla en distancia, qué tanto sube con respecto a la longitud. Entonces, digamos, y esto se mide con respecto al desagüe o a la canal o a la vertiente más cercana. Entonces, uno cuando habla de una pendiente por ejemplo, del 1%, quiere decir que en 100 centímetros sube 1 centímetro de desnivel, 2%. En 1 metro de distancia al sifón, a la canal o a la bajante, debe tener 2 centímetros de diferencia, ¿no? Esto lo puede pues, medir uno con un nivel láser o pues, con una manguera para medir los niveles y garantizar eso. Y otra cosa importante, a veces uno encuentra en cubiertas eh, pendientados generales buenos, pero que la superficie tiene ciertos desniveles, ¿no? Entonces no solo es garantizar ese pendientado con esos porcentajes mínimo 1, deseable 2%, si se puede más, pues mejor, aunque no es fácil lograrlo, pero que no solo tenga esa pendiente general, sino que en el desarrollo de la superficie pues no vengan ondulaciones, porque uno puede tener ese, si está sobre todo en pendientes bajas como el 1%, que puede funcionar con mantos lisos, como les decía, pero si no garantiza esa planitud, pues de todas formas va a generar los empozamientos. Entonces es importante esa pendiente porque si el agua se va rápido de la cubierta, pues es mucho menos probable que tengamos tanto empozamientos, agua presente, encharcamientos que generan un problema complicado que es el llamado efecto lupa, es que se forma un charco y cuando llega la radiación solar pues se magnifica la temperatura y eso hace que los ciclos de dilatación y contracción térmica pues sean más pronunciados y eso va con más velocidad y a deteriorar las membranas o los impermeabilizantes de cualquier tipo. Digamos, verificar que la superficie esté seca, eso es clave. Por ejemplo, ayer justamente o antier me hacían una pregunta por nuestra línea de soporte de WhatsApp. Alguien me decía, venga, tengo un concreto que le va a aplicar un acelerante a 3 días. Entonces, ¿qué pasa si yo después de los 3 días fundo el manto? ¿No? Desde que ya esté curado completamente, pues no hay problema, ¿no? Sabemos que los concretos o los morteros sin ningún acelerante tienen 28 días de curado completo, ¿no? ¿Qué pasa si uno impermeabiliza antes? Pues seguramente la placa se va a terminar de curar muy bien, pero vamos a tener un agua atrapada que finalmente por algún lado tiene que salir, ¿no? Entonces puede dilatar el manto, crear burbujas o desprenderlo porque el agua se evapora y genera una presión negativa. O puede finalmente, si está muy húmeda, pues generar alguna presencia de humedad en la parte inferior, ¿no? Entonces es importante que esté completamente seca la superficie. La capacidad de los desagües es algo clave para que drene correctamente. Se recomienda en zonas de alta pluviosidad que sean por lo menos estos 300 centímetros cuadrados de área drenante por cada 100 metros cuadrados de superficie, ¿no? Entonces, que a veces uno ve unas cubiertas de 300 metros cuadrados y 3 sifoncitos de media pulgada, pues claramente esa cubierta no va a drenar rápido y el agua va a permanecer mucho tiempo. Y cuando el agua permanece más tiempo, pues siempre tendremos más riesgo de que haya problemas. Sí, entonces uno coge y dice, listo, tengo un sifón que mide, digamos,
3 pulgadas, sí, entonces uno puede sacar el área de ese sifón, ¿no? Entonces, no, es área en centímetros cuadrados. Entonces, esto es lo que recomiendan, digamos, las normas técnicas. Nosotros muchas veces nos referimos a las normas técnicas gringas porque acá no tenemos, digamos, eso tan normalizado. Por ejemplo, el tema de los traslapos, pero esos 300 es el área de sifones. Entonces, uno calcula, si yo tengo un sifón cuadrado de 5 por 5 centímetros, de 2 pulgadas por 2 pulgadas, eso me da 25 centímetros cuadrados. Si yo tengo un área de 100 metros cuadrados y tengo solo esos sifoncitos para desaguar, debería tener el equivalente entonces a 12 sifones de esos para sumar los 300 centímetros cuadrados que necesito en los 100 metros de superficie. O tener de pronto, si viene inclinado y tengo una canal, pues ahí ya tengo una canal donde tengo un montón de desarrollo. O si tengo ya un cárcamo, o si tengo un drenaje más grande. Pero eso es importante que haya esa área suficiente de drenajes que estén funcionando bien, ¿no? Que es otra cosa importante, ¿no? Muchos de los problemas sí es muy frecuente que uno va a las obras y las goteras por donde son, por el perímetro y por los sifones. Y si está mal instalado, pues por el centro. Yo creo que esta capacitación, sí, seguramente nosotros tenemos los datos de todos ustedes, la podemos compartir. Nosotros lo hacemos normalmente al final, tomamos un PDF de toda la presentación y se las hacemos llegar por WhatsApp a sus celulares o a sus correos electrónicos para que puedan tener esto sin problema. Ah, bueno, no, pues no, si acá nos escriben a nuestra línea, acá nos dicen, venga, fue la capacitación y no, pues normalmente al terminar lo hacemos porque después efectivamente, si uno no lo hace ahí mismo, se le olvida. Eh, Algo importante también y de los detalles que siempre, digamos, son importantes en una cubierta son eh, esos detalles constructivos que son claves para que funcione la impermeabilización, especialmente con los mantos asfálticos. Dos fundamentales son las medias cañas y las regatas. Pues cuando tenemos superficies a impermeabilizar, es importante tener o garantizar en la medida de lo posible. Hay lugares a veces donde por temas estéticos o funcionales no se pueden tener y pues hay detalles que puede uno implementar con los mantos para suplir este requerimiento, pero en la mayoría sí se puede ejecutar medias cañas y regatas. ¿Por qué es tan importante la implementación de estos dos detalles constructivos? La media caña, porque los mantos asfálticos pues tienen unos índices de resistencia a la tensión y unas capacidades de elongación que si son mantos con refuerzo en fibra de vidrio son limitados 4 o 5% de esfuerzo tolerable de elongación, si ya son de poliéster puede ser hasta 20, 25%, pero en estos puntos de encuentro entre las paredes y los pisos o las placas, pues siempre se generan unos puntos importantes de tensión. Como ustedes saben, normalmente eso no es monolítico, ¿no? Es una placa de concreto y un antepecho de ladrillo o otro tipo de material. Entonces ahí siempre se genera un movimiento. Entonces cuando se instala un manto asfáltico y no se instala una media caña, no hay una transición de un elemento que mitigue ese sobreesfuerzo que va a tener la membrana y que permita que el manto tenga un soporte continuo para ser instalado, ¿no? Una base donde pueda adherirse. ¿Qué pasa si no hay una media caña? Normalmente esa curvatura está formada solo por el manto que queda flotado. Es muy difícil doblar el manto a 90 grados, hacer esa curva, calentarlo y en el proceso de flamearlo y pegarlo, que podamos doblarlo, inclusive pues esos 90 grados también le generan un sobreesfuerzo al manto. Entonces, esos puntos normalmente quedan flotados, digamos, queda un espacio de aire metido ahí en la esquina, se genera, como les decía, una tensión cuando estos dos elementos que son diferentes se mueven, no hay una, lo que se llama compatibilidad de formación, se va a mover de una forma diferente el muro que la placa con los movimientos que suceden en una estructura, ya sean térmicos, ya sean vientos, ya sean temblores, ya sean asentamientos. Ahí siempre va a haber movimientos y si el manto está flotado ahí, pues va a generar una tensión y eso con el tiempo también lo desgasta. Y fuera de eso, si alguien llega y lo pisa o se apoya, pues fácilmente lo va a fracturar. Entonces, siempre lo ideal es terminar esos encuentros muro-placa con una media caña. Una media caña normalmente en mortero, se hace de una forma muy sencilla, se funde alrededor de un diámetro entre 5 y 10 centímetros y se genera esta transición que garantiza esa continuidad. Normalmente, ¿cómo se funde el manto viene de la pared, baja por la media caña y termina a unos 10, 15 centímetros por lo menos en el piso y después el manto que viene ya del piso
viene y queda por debajo, ¿no? Importante, y lo vamos a ver, el sentido de cómo se aplican los mantos, ¿no? En los mantos siempre es importante que, como en las tejas, ¿no? Se instalan de la parte más baja hacia arriba para que el agua, digamos, vaya como bajando escaloncitos, ¿no? En el espesor, que no tenga que ir en contrapendiente y subir, ¿no? Entonces, por eso los mantos siempre se instalan, lo vamos a ver desde la parte más baja. Ahí lo mismo normalmente, uno instala el manto y después cubre, le hace un faldón que pasa por la media caña y termina en el manto que viene del piso para que se garantice esa continuidad de la impermeabilización. Nos devolvemos un momentico, por favor, Juan Camilo. Y lo otro son las regatas, ¿no? Las regatas también son súper importantes, porque de pronto pues al final lo vemos en las fallas, pero una de las fallas comunes de la impermeabilización es en los perímetros que el manto se desprenda. ¿Por qué sucede esto? Porque pues cuando uno remata la impermeabilización contra una superficie vertical y no hace un detalle en el que pueda anclar el manto, pues simplemente queda sellado, pero queda como en, a contraplomo, pues, o sea, que queda digamos, con su propio peso tratando de desprenderlo. Y fuera de eso, por ahí normalmente viene agua que escurre por la pared y pues tiende a infiltrarse por esa unión que normalmente, como les decía, también con los movimientos, pues tiende a despegarse. Entonces siempre es muy importante tener esas regatas para que el manto pueda hacer este detalle que es embeberse y que la adhesión a la pared no quede simplemente el manto puesto y adherido, que normalmente pues lo sellan y queda simplemente pegado y con el tiempo tiende a desprenderse.